El libro H.P. Lovecraft Universidad Miskatonic Lovecraftiana 1. Mis recuerdos son muy confusos. Dudo incluso cuál fue el principio, porque a veces tengo visiones sobrecogedoras de los años que se extienden detrás de mí, mientras que otras veces parece como si el momento presente fuese un punto aislado en una infinitud informe y gris. Ni siquiera estoy seguro de cómo transmitir este mensaje. Aunque sé que estoy hablando, tengo la vaga impresión de que hará falta una extraña, y quizá terrible mediación que lleve lo que digo a los puntos en que deseo que me escuchen. Mi identidad, también, es desconcertantemente brumosa. Me parece que he sufrido un tremendo shock que quizá sea monstruosa consecuencia de los ciclos de mi experiencia única e increíble. Estos ciclos de experiencia derivan, por supuesto, de ese libro roído por la carcoma. Recuerdo cuando lo encontré en una casa sombría, cerca del río negro y oleaginoso, siempre cubierto de remolinos de brumas. Era una casa muy vieja, y los estantes, altos hasta el techo, y llenos de volúmenes carcomidos, se extendían interminablemente hacia las partes de atrás, por los cuartos y habitaciones sin ventanas. Había además grandes e informes montones de libros en el suelo, y en toscos cajones. Y fue en uno de esos montones donde lo encontré. No sabía su título, ya que le faltaban las primeras páginas, pero cayó abierto por el final, y su visión hizo que me vacilaran los sentidos. Había una fórmula, una especie de lista de cosas que hacer y que decir que reconocí como algo negro y prohibido. Como algo que yo había leído antes en furtivos párrafos, con una mezcla de repugnancia y fascinación, escrito por antiguos estudiosos de extraños y antiguos secretos del universo en cuyos deteriorados textos me enfrascaba con entusiasmo. Era la clave, la guía para ciertos accesos y transiciones sobre la que los místicos han soñado y hablado con temor desde que la humanidad era joven, y que conducía a libertades y descubrimientos situados más allá de las tres dimensiones y de los reinos de la vida y la materia que conocemos. Durante siglos, ningún hombre había recordado en sustancia vital, ni había sabido dónde encontrarla. Pero este libro era muy antiguo. No la prensa, sino la mano de algún monje medio loco había consignado aquellas ominosas frases latinas de un cialis sobrecogedora antigüedad. Recuerdo cómo el viejo me miró de reojo, soltó una risita, e hizo un signo extraño con la mano cuando me lo llevaba. Se negó a aceptar ningún dinero por él. Y solo mucho después supe por qué. Mientras regresaba apresuradamente a casa por las estrechas, serpeantes, neblinosas calles del barrio marinero, tuve la horrible impresión de que me seguían unas pisadas furtivas y apagadas. Las casas destartaladas y seculares, a ambos lados, parecían llenas de una fresca y morbosa malignidad, como si se hubiese abierto de repente un canal de saber malvado hasta ahora obstruido. Me daba la impresión de que aquellos muros y salientes hastiales de ladrillo manchado y fungosas vigas y argamasa con sus ventanas que me miraban de soslayo, como si fuesen ojos, con sus cristales en forma de rombo, se contenían a duras penas para no avanzar y aplastarme. Sin embargo, solo había leído el fragmento más pequeño de esa runa blasfema, antes de cerrar el libro para llevármelo. Recuerdo cómo leí por fin el libro con la cara pálida, encerrado en mi habitación del ático donde durante tanto tiempo me había dedicado a extrañas investigaciones. El enorme caserón estaba en silencio, ya que no llegué hasta después de la medianoche. Creo que, por entonces yo tenía familia, aunque los detalles son muy confusos, y sé que había muchos criados. No recuerdo qué año era, porque desde entonces he conocido muchas épocas y dimensiones, y todas mis nociones del tiempo se me han disuelto y remodelado. Leía a la luz de las velas, recuerdo el incesante gotear de la cera, y de cuando en cuando me llegaba de lejanos campanarios un repique de carillones. Creo que escuchaba aquellos carillones con especial interés, como si temiese oír alguna nota ajena y remota entre los tañidos. Entonces sonó el primer ruido de arañazos y manoteos en la ventana de la buhardilla que se asomaba por encima de los tejados de la ciudad. Sucedió cuando leí, a media voz, el 9º verso de ese cántico primordial,
y con un estremecimiento supe qué significaban. Porque aquel que cruza las puertas, adquiere para siempre una sombra, y ya no vuelve a estar solo jamás. Yo había pronunciado la invocación. Y el libro era, efectivamente, lo que yo había sospechado. Esa noche traspuse la entrada a un vértice de tiempos y visiones distorsionados. Y cuando la mañana se encontró en la habitación del ático, vi en las paredes y los estantes y los muebles lo que jamás había visto antes. Ya no pude volver a encontrar el mundo como lo había conocido. Mezclado con el presente, veía siempre algo del pasado y del futuro, y los objetos en otro tiempo familiares parecían extraños en la nueva perspectiva que captaba mi visión ampliada. Desde entonces he andado envuelto en un sueño fantástico de formas desconocidas y semiconocidas. Y cada vez que cruzaba una nueva entrada, menos claramente reconocía las cosas de la reducida esfera a la que durante tanto tiempo había estado anclado. Lo que yo percibía a mi alrededor, no lo veía nadie. Y me volví doblemente taciturno y distante, por temor a que me creyesen loco. Los perros tenían miedo de mí, porque sentían la sombra exterior que jamás se apartaba de mi lado. Pero me sumergí, más aún en la lectura de libros y pergaminos ocultos y olvidados, a los que me guiaba mi nueva visión, y crucé nuevos umbrales de espacio y de formas de vida en mi trayectoria hacia el corazón del cosmos desconocido. Recuerdo la noche en que hice 5 círculos concéntricos de fuego en el suelo, y me encerré en su interior, entonando esa monstruosa letanía que el mensajero de Tartana había traído. Las paredes se disolvieron, y un viento negro me arrebató, arrastrándome a través de abismos grises e insondables con pináculos de montañas desconocidas, a millas por debajo de mí. Poco después sobrevino una completa negrura. Luego, la luz de minadas de estrellas compusieron extrañas y desconocidas constelaciones. Finalmente, vi una llanura iluminada por un resplandor verde, muy por debajo de mí, y distinguí en ella las retorcidas torres de una ciudad cuyas construcciones jamás había visto, ni leído, ni soñado yo. Y al acercarme, flotando a aquella ciudad, vi en un espacio abierto un gran edificio de piedra, y me invadió un miedo espantoso. Grité y me delaté, y tras un desvanecimiento, desperté otra vez en mi habitación del ático, tendido en medio de los 5 círculos fosforescentes del suelo. En el vagabundeo de aquella noche, no hubo nada que fuese más extraño que las experiencias de las noches anteriores. Pero sí sentí más terror, porque sabía que estaba más cerca de esos abismos y mundos exteriores de lo que había estado antes. En lo sucesivo, he sido más precavido con mis fórmulas encantatorias, porque no tengo ningún deseo de separarme de El misterio del cementerio, la venganza de un hombre muerto, una historia de detectives capítulo y La tumba de Burns. Era mediodía en la pequeña población de Mainville, y un penado grupo de gente estaba reunido alrededor de la tumba de Burns. Joseph Burns había muerto. Al morir había pronunciado las siguientes y extrañas instrucciones antes de meter mi cuerpo en la tumba: colocad esta bola en el suelo, en un punto marcado como A. Y entonces había tendido una pequeña bola dorada al rector. La gente lamentaba mucho su muerte. Después de que los funerales hubieran concluido, el señor Dobson, el rector, dijo: amigos, ahora hemos de cumplir las últimas voluntades del difunto. Y, tras decir esto, bajó a la tumba a poner la bola en el punto marcado como A. Pronto, el grupo de dolientes comenzó a impacientarse, y, al cabo de un tiempo, el señor Chasgreen, el abogado, bajó a echar un vistazo. Enseguida regresó con cara de espanto, y dijo: el señor Dobson no está ahí abajo. Capítulo 2. El misterioso señor Bell. Eran las 3:10 de la tarde cuando la campana de la puerta de la mansión Dobson resonó con fuerza, y el criado acudió a abrir la puerta, para encontrarse con un hombre entrado en años, de pelo negro y grandes patillas. Manifestó que quería ver a la señorita Dobson. Tras ser conducido a su presencia, dijo: señorita Dobson, sé dónde está su padre, y por la suma de 10.000 libras, haré que vuelva con usted. Puede llamarme señor Bell. Señor Bell, dijo la señorita Dobson, ¿le importa que abandone por un momento la habitación?
En absoluto, repuso el señor Bell. Ella regresó al cabo de poco tiempo, para decir, señor Bell, entiendo. Usted ha raptado a mi padre, y ahora me está pidiendo un rescate. Capítulo y en la comisaría de policía eran las 3:20 de la tarde, cuando el teléfono sonó con furia en la comisaría de North End, y Gibson el telefonista preguntó qué sucedía. He averiguado algo sobre la desaparición de mi padre, dijo una voz de mujer. Soy la señorita Dobson, y mi padre ha sido secuestrado. Llamen a Quinoan. Quinoan era un famoso detective del oeste. En ese momento justo, entró un hombre a toda prisa, y gritó, ¡oh! ¡Horror! Vamos al cementerio. Capítulo y la ventana occidental. Volvamos ahora, a la mansión Dobson. El señor Bell se había quedado bastante azarado ante la franca demostración, pero cuando volvió a hablar dijo, tampoco hay que decir las cosas así, señorita Dobson, ya que se vio interrumpido con la aparición de Quinoan, que, con un par de revólveres en las manos, impidió cualquier retirada por la puerta. Pero, rápido como el pensamiento, Bell se lanzó hacia una ventana situada al oeste, y saltó. Capítulo V. El secreto de una tumba. Volvamos ahora, a la comisaría. Cuando el excitado visitante se hubo calmado algo, pudo contar de un tirón su historia. Había visto a 3 hombres en el cementerio gritando, Bell, Bell, ¿dónde estás, viejo? Y actuando de forma sumamente sospechosa. Los había seguido y entraron en la tumba de Burns. Los siguió hasta allí dentro, y los vio tocar un resalte en cierto lugar marcado como A, y los 3 desaparecieron. Quiero que venga enseguida Quinoan, dijo Gibson. ¿Y usted cómo se llama? Walspratt, repuso el visitante. Capítulo y la persecución de Bell. Ahora volvamos de nuevo a la mansión Dobson. Quinoan se había visto sorprendido por el repentino de Bell, pero cuando se recobró de la sorpresa, lo primero que pensó fue en detenerlo. Por tanto, se lanzó en persecución del secuestrador. Lo siguió hasta la estación de ferrocarril, y descubrió, para su desaliento, que había tomado el tren de Kent, una ciudad mayor situada al sur, que no tenía conexión telefónica ni telegráfica con Mainville. Y el tren acababa de partir. Capítulo B. El caballerizo negro. El tren de Kent se puso en marcha a las 10:35, y hacia las 10:06 un hombre excitado, polvoriento y cansado, irrumpió en la estación de postas de Mainville, y dijo al caballerizo negro que estaba en la puerta, si eres capaz de llevarme a Kent en 15 minutos, te doy $1. No sé cómo sería eso posible, dijo el negro. No tenemos un par decente de caballos. Y además $2, gritó el visitante. Vale, dijo el caballerizo. Capítulo B. Bell. Sorprendido eran las 11 en punto en Kent, y todas las tiendas, excepto una, estaban cerradas. Una tienda sórdida, polvorienta y pequeña, hacia el extremo oeste del pueblo. Estaba entre el puerto de Kent y la vía que unía Mainville con Kent. En la dependencia delantera, un individuo de ropajes desarrapados y edad incierta, estaba conversando con una mujer de mediana edad y cabellos grises. He quedado en hacer el trabajo, Lindy, decía. Bell llegará a las 11:30, y el coche está listo ya para llevarlo al muelle, de donde zarpa un buque, esta noche, rumbo a África. Pero, ¿qué pasa si se presenta Quinoan?, preguntó Lindy. Entonces nos pillarán con las manos en la masa, y Bell acabará en la horca, repuso el hombre. Justo entonces sonó un golpeteo en la puerta. ¿Eres tú, Bell?, preguntó Lindy. Sí, fue la respuesta. Cogí el tren de las 10:35, y he despistado a Quinoan, así que todo está bien. A las 11:40, el grupo llegó al embarcadero, y vio un buque en la oscuridad. El Khedive, África, estaba pintado en su casco, y justo cuando iban a subir a bordo, un hombre surgió de la oscuridad, y dijo: Juan Bell, queda usted arrestado en nombre de la reina. Era Quinoan.
Capítulo X. El proceso. El día del juicio había llegado, y un buen grupo de gente se había reunido en torno a la pequeña arboleda que servía como tribunal en verano para presenciar el proceso de Wambridge por secuestro. Señor Bell, dijo el juez, ¿cuál es el secreto de la tumba de Burns? Quedará bien claro, repuso Bell, si va a la tumba y toca cierto punto, marcado como A, que allí se encuentra. ¿Y dónde está el señor Dobson?, inquirió el juez. Aquí, dijo una voz a su espalda, y la figura del propio señor Dobson apareció en el umbral. ¿Cómo ha llegado usted aquí? Es una larga historia, dijo Dobson. Capítulo X. La historia de Dobson. Cuando bajé a la tumba, dijo Dobson, todo estaba oscuro, y no podía ver nada. Por fin distinguí la letra impresa en blanco en el suelo de ónice, y coloqué la bola sobre ella. Inmediatamente se abrió una trampilla, y salió un hombre. Era ese hombre que está aquí, dijo, apuntando a Bell, que temblaba en el banquillo de los acusados, y me llevó a un lugar bien iluminado, y lujosamente amueblado, en el que he estado hasta ahora. Un día llegó un hombre joven, y gritó, el secreto queda desvelado. Y se fue. No me vio. Una vez, Bell olvidó su llave, y yo saqué el molde en cera. Al día siguiente estuve haciendo copias para abrir la cerradura. Al día siguiente, una de las llaves funcionó, y, al otro día, es decir, hoy, escapé. Capítulo C. El misterio desvelado. ¿Por qué el finado J. Burns le pediría a usted que pusiese la bola ahí, en el punto A, para causarme daño?, replicó Dobson. Él y Francis Burns, su hermano, estuvieron conspirando durante años contra mí, y yo no lo sabía, tratando de perjudicarme. Prendan a Francis Burns, gritó el juez. Capítulo C. Conclusión. Francis Burns y Wambridge fueron condenados a cadena perpetua. El señor Dobson recibió la cordial bienvenida de su hija que, con el tiempo, se convertiría en la señora de Quinon. Glindy y su cómplice fueron condenados a 30 días en la prisión de Newgate por ayudar y participar de una fuga criminal. Fin.